versículos 16 y 17. Estamos en una serie que se llama Actitudes sabias en el hogar. Hoy vamos a ver una actitud de obediencia. Una actitud de obediencia. Hace 8 días veíamos cómo Dios buscaba una actitud de responsabilidad después de que el hombre había pecado, había caído. Como les decía, Dios no buscaba a quien condenar. Él sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Si se acercó a ellos es porque quería gente responsable. Ellos rehusaron a su responsabilidad. Como decía, como se suele hacer en este tiempo, siempre buscamos a quien echarle la culpa de algo que nosotros estamos haciendo mal. En el caso de Adán y Eva lo hicieron y desde ahí se implantó esa semilla en el ser humano a donde le huimos a la responsabilidad. Pero decíamos que el primer Adán, el alma viviente, fue aquel que rehuyó a la responsabilidad, pero desde luego vino el segundo Adán, el Adán espiritual, el que cargó con todas nuestras culpas. Él se hizo responsable de su amada, aun cuando ella era la culpable. Cuando vamos a aprender la actitud de la obediencia, inicia todo con el oír bien lo que Dios manda. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 16, mandó Dios, dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Tomen en cuenta esto, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Esta es una orden de Dios que tenía que obedecer el hombre. Pero la obediencia, la actitud de obediencia empieza con una actitud de saber oír. El que no sabe oír, no sabe obedecer. La obediencia es la bendición más grande. Todos hemos visto la obediencia como una carga, a veces una imposición, y como que no queremos obedecer, nos rebelamos a la voluntad de Dios. Todos en algún momento lo hacemos. Pero la obediencia realmente es el camino hacia la bendición de Dios. La obediencia es lo que trae el bienestar del ser humano. La desobediencia es lo que nos daña, nos perjudica. Pero para aprender a obedecer hay que aprender a oír. Una actitud de obediencia empieza con aprender a oír. Deuteronomio 28. Quiero que vean Deuteronomio 28:1. Dice así la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente. Lo primero que tiene que hacer el ser humano es oír atentamente. ¿Qué es lo que Dios dice? Recuerde, una actitud de obediencia empieza con aprender a oír bien. Nunca vamos a obedecer si no aprendemos a oír a Dios, no a una persona, a oír lo que Dios dice. Por eso dice aquí: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones. Recuerde esto: el camino a la bendición es la obediencia. Pero tener una actitud de obediencia empieza con saber oír, aprender a oír lo que Dios dice. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel, lo repite, le dice: va a acontecer que va a haber bendición si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios. No hay obediencia si no aprendemos a oír. El camino a la obediencia se frustra muchas veces cuando oímos a nuestra manera o le añadimos lo que Dios dice.
Recuerde, tenemos tres enemigos. Nuestra naturaleza carnal, tenemos como enemigo al mundo y tenemos enemigo al diablo. Estos tres lo que van a tratar es de distorsionar la voz de Dios. Por eso Dios dice primeramente, oye atentamente. Oye atentamente. No dice solamente escucha, sino dice, oye atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Porque va a acontecer que va a haber bendición si tú oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios. Si no oyes atentamente, mire el versículo 15 de Deuteronomio 28, por favor. Dice, acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, y oyes la voz de tu carne, la voz del mundo, o la voz del enemigo, dice, escuche bien, dice, si no oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que la bendición de Dios está en el oír atentamente, tener una actitud de obediencia. Empieza con oír la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no aprendemos a oír la palabra de Dios, la voluntad de Dios, traemos maldición en nuestras vidas. La obediencia, quiero que lo vea no como una carga, quiero que lo vea como el camino que Dios preparó para que disfrutes de todo lo que Dios ha preparado. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, quiero que vayas. Vamos a aprender un poquito sobre este principio de la obediencia. Quiero que veas 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Dice así: y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Escuche bien esto porque quiero que aprendamos cómo a veces obedecemos parcialmente la voz de Dios. Hacemos parte de lo que Dios dice. Y todos estamos en ese proceso donde nos cuesta a veces trabajo poner completamente por obra la voluntad de Dios. Sin embargo, el anhelo de Dios es que nosotros aprendamos a oír y poner en práctica, porque en este caso dice que Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Ahora, si usted se sabe la historia, si usted ha leído este relato, su obediencia fue a medias. Nunca Dios le dijo que trajera a Agag. Nunca le dijo que tomara de ellos, los más gordos y todo eso. Nunca. Ya eso empezó a oír primero su propia voz, la voz del pueblo, la voz del mundo y la voz del enemigo. Recuerde, esos tres enemigos van a distorsionar la voz de Dios. ¿Se acuerda usted cuando Eva dijo, no es cierto que vas a morir? Sabe Dios que el día que de él comieres seréis como dioses. ¿Qué estaba haciendo? Distorsionando el mandamiento de Dios. Eso es lo que hace el enemigo. Y Dios le había mandado, si ustedes regresan tantito ahí en el capítulo 15, en el versículo 18, miren lo que Dios le dijo a Saúl. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y haz guerra. ¿Hasta qué? ¿Los había acabado? Había oído a medias. ¿Por qué decimos que había oído a medias? Porque sus acciones fueron a medias. Y todo aquel que hace a medias es porque no ha oído bien la voz de Dios. Ahora, escuche bien el versículo 19 porque aquí está el asunto. Por eso les dije, toda actitud de obediencia empieza con aprender, oír lo que Dios dice. Vean lo que dice el versículo 19. Dice, ¿por qué pues no has oído? Porque la obediencia, ¿dónde inicia? Con aprender, oír bien. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová?
sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Aprender a oír nos va a llevar a tener una actitud de obediencia. No vamos a aprender esto, porque les dije que estos se llaman actitudes sabias la serie se llama Actitudes Sabias en el Hogar. Y les voy a recordar nuevamente, nuestras actitudes sabias las manifestamos muchas veces en la reunión, en la iglesia, en el templo, como usted quiera decirlo, pero cuando estamos como iglesia reunidos. Pero en casa hace falta manifestar esas actitudes sabias que nos pueden llevar a la bendición. En casa es donde hace falta oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Al final voy a tocarle algunas cosas para los que están en matrimonio. Les voy a tocar algunas cosas. ¿Qué es lo que Dios pide como familia, como matrimonio? Dios. Pero todo empieza con aprender a oír. Por eso el mandato que Dios había establecido en Génesis 2:16 a Dios dice, y mandó Jehová Dios. Ese mandato que Dios había dado al hombre, o bien no lo transmitió correctamente, o Eva no oyó bien a su marido. Una de dos. O Adán no transmitió bien el mensaje, o Eva no oyó lo que Dios quería. ¿Por qué atendió a la voz del enemigo? Porque no aprendió a oír. Porque el que aprende a oír sabe obedecer. El que no aprende a oír nunca va a saber obedecer. Yo pongo aquí algo que quiero que recuerde. Si quieres disfrutar en tu hogar la bendición de Dios, debes tener la actitud de oír para poder obedecer. Ahora bien, usted dirá, yo soy obediente. Y creo que sí, en algunas partes todos nosotros aprendemos a obedecer. Y en el área donde aprendemos a obedecer, quiero decir, seremos dichosos. Seremos bienaventurados. Dice Lucas 11:28, por favor, quiero que vaya usted Lucas 11:28. Esta parte de la escritura, estaba la multitud, estaba la gente, y de pronto una persona quería congratularse con María, con la mamá de Jesús, y empieza a gritar y dice, bendito el vientre y bendito los pechos que te amamantaron. Ahí está en el versículo 27, dice. Mientras decía estas cosas, una mujer, dice, de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre, o dichoso, feliz el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Pero miren lo que dice Jesucristo, por favor. Quiero que vea lo que dice Jesucristo. Y le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, los que oyen. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen, los que aprenden a oír. Porque el que aprende a oír va a obedecer. Y Jesucristo dijo, dichosos, felices, bienaventurados son los que aprenden a oír la palabra. Todo aquel que aprende a oír va a tener una actitud de obediencia. Todo el que aprende a oír va a tener una actitud de obediencia y va a ser bienaventurado. Hay quienes oyen pero no obedecen. Una buena actitud es resultado, escuche bien, de lo que dejamos que se anide, en nuestros pensamientos. Porque nuestra actitud parte de lo que oímos y de lo que formamos en nuestros pensamientos. Por eso Dios recomienda que nosotros aprendamos a oír. Porque después de oír la palabra de Dios, van a formar pensamientos.
Una mala actitud también es resultado de malos pensamientos, de oír cosas incorrectas. La obediencia se torna difícil a veces en medio de la prueba, porque el enemigo ahí es donde te va a bombardear. El enemigo ahí es donde te va a decir lo contrario a la voluntad de Dios. Pero aquí yo quiero que tome en cuenta esto. El apóstol Pedro recomienda algo que también el apóstol Pablo lo dice, pero quiero que lo veamos en primera de Pedro 1:13. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tienes que tratar de, esa palabra ceñir, es de apretarla, llenarse de los lomos de vuestro entendimiento. Dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia de Dios que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Versículo 14. Como hijos que obedientes. Hermanos, tú oyes la palabra de Dios, empieza a formar pensamientos, van a formar una actitud de obediencia. Aunque veas lo contrario, tú vas a creerle a Dios, vas a esperar en Él, vas a ser obediente. Dice: no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed santos en vosotros en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir. Aprendamos a oír la voz de Dios, que se ciña nuestra mente, nuestro entendimiento de la palabra, para que tengamos una buena actitud, para que obedezcamos. En el libro de Efesios 6:14 recalca el apóstol Pablo y dice: estad pues firmes, ceñidos. ¿Sabes cómo te vas a mantener firme? Cuando estás ceñido de la verdad. La palabra ceñido, les dije, es apretar. Por ejemplo, yo me ciño los pantalones, me aprieto el cinturón. Ceñirse quiere decir, tu mente está apretada de la palabra. Has aprendido a oír la palabra de Dios. Y vas a obedecer, porque les dije que todo empieza con aprender. La obediencia, todo empieza con aprender, oír. Después tu mente se ciñe de la verdad, se aprieta de la verdad. Y aunque vengan circunstancias difíciles, nada te mueve, te mantienes firmes. Estás ceñidos vuestros lomos con la verdad. Las decisiones son por los pensamientos que hay en cada uno. Por eso les dije, una buena actitud parte de un pensamiento correcto. Una mala actitud parte de un mal pensamiento, de algo que oíste erróneamente. Nosotros tenemos que arraigarnos, dice el apóstol Pablo en Colosenses. A ver, busque Colosenses capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice ahí, del 5 al 7, dice: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados. Yo creo que veas el versículo 7, dice: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigados, cuando tú estás en la palabra de Dios, cuando has aprendido a oír la palabra de Dios, echas raíces, vas a ser sobreedificado en Cristo. Y vivas lo que vivas, ¿sabes qué? Vas a tener acción de gracias, vas a abundar en acción de gracias. Ahora, yo quiero que aquí tomen en cuenta esto. Dios quiere guiar a cada uno de nosotros. Dios quiere guiar a su pueblo, pero no lo va a obligar. No va a obligar a nadie. Escuchen bien esto. ¿Obligó a Adán a obedecerle? ¿Obligó a Eva? No. Les dio un mandamiento y ellos tenían que aprender a oír y para poder obedecer. Entonces, igual con nosotros. Tenemos que ser responsables, porque Dios no nos va a obligar. Tenemos que aprender a oír para aprender a obedecer. Es una decisión personal. Escuche esto: no somos responsables de la actitud de nadie más que de las nuestras. Cada uno seremos responsables de nuestras actitudes. Nos tiene que ocupar de las actitudes de otros, aconsejar, orientar, pero nunca imponer, porque cada uno es responsable de sus actitudes.
Yo aquí pongo algo que, por favor, hasta le pongo aquí, por favor, no te olvides de Dios. Lo que oyes, medítalo, razónalo, hasta que lo entiendas. Y cuando lo entiendas, ponlo por obra. Si has aprendido a oír bien, ahí la palabra va a estar constantemente en ti. Eso te va a llevar a que tú tomes en cuenta a Dios en todos tus caminos. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros no aprendemos a oír para poner por obra sus mandamientos, nos vamos a olvidar. ¿Sabe qué? Cuando estamos en el mundo nos olvidamos de lo que Dios nos ha hablado, si no aprendemos a oír. Mire, dice Deuteronomio 8, 19 y 20, quiero que veas, dice aquí, una advertencia que dice la palabra de Dios. Deuteronomio, acuérdense que es repetirle. Moisés le estaba repitiendo al pueblo de Israel algo que Dios ya le había dicho. Dice: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis con las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Tomen en cuenta esto. El que no aprende a oír empieza a meterle de su propia opinión. Todos los caminos distorsionados en el cristianismo es cuando uno de nosotros le metemos de nuestra propia opinión, cuando oímos lo que la gente dice o cuando atendemos lo que el enemigo nos dice. No olvidemos a Dios en medio de el mundo, en medio de las circunstancias difíciles. Acuérdate, Dios está contigo. Quiero que vayas al libro de Jeremías 2, 31 y 32 rápidamente. Dice: oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿Qué cosa tenemos que atender? La palabra de Jehová. Dice: ¿he sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Escuche bien esto. El pueblo a veces oye la palabra de Dios, pero yo soy libre de hacer lo que quiera. Dice: ¿acaso soy un desierto o no les he dado nada? ¿O acaso soy tinieblas para ustedes? Dice, para mi pueblo, dice. Y escuche bien lo que dice el versículo 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Habla de qué tan importante es Dios para nosotros. Aquí hace una pregunta a Dios. ¿Se olvida, dice, fíjense lo que dice, se olvida la virgen de su atavío? Las chicas, cuando llegan a la mocedad, ¿se olvidan de arreglarse, de ponerse sus adornos? No. O es más, dice, cuando alguien se va a casar, ¿será que se olvida de arreglarse para ese momento tan especial? Y pone como ejemplo, si es un momento tan especial, una boda, un casamiento, ¿cómo se va a olvidar de arreglarse? Y pone como ejemplo eso, porque dice: ¿por qué mi pueblo se olvida de mí? ¿Sí dice así o no? Ahí dice, mire, dice: ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? Y el versículo 32 al final dice: pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Hermano, una actitud de obediencia a Dios es cuando nosotros aprendemos a oír la palabra, la voz de Dios y la ponemos por obra. La obediencia, les dije, inicia, una actitud de obediencia inicia cuando aprendemos a oír. Si no aprendemos a oír, no vamos a obedecer. Y oír en cosas pequeñas. A veces Dios te va a mandar, nunca te va a mandar cosas que no puedas hacer. Te va a empezar a dar órdenes pequeñas y va a ir creciendo. Conforme vayamos creciendo, las órdenes van incrementándose. Hace
ya 7 meses que les compartí algo sobre este texto de Lucas. Quiero que vaya al Evangelio de San Lucas, por favor. Al Evangelio de San Lucas, sí, ya tiene un poquito más de 7 meses, pero bueno. En el libro de Lucas, capítulo 5, quiero que vea. Yo recuerdo este mensaje, para mí fue de gran bendición. Cómo la obediencia tiene que empezar a una orden de Dios en pequeñito. Y para probar nuestra disposición, cuánto nos puede confiar Dios, porque a veces queremos que Dios nos confíe, queremos sueños de grandeza, pero no aprendemos a obedecer cosas pequeñas. Y tienes que oír, cuando Dios te manda algo pequeño, algo aparentemente insignificante, ahí es donde tiene que ver nuestra actitud. Escuche bien esto, dice, capítulo 5, versículo 1, voy a leer hasta el versículo 4, dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó, escuche bien esto, le rogó que la apartase de tierra un poco. Ahora, subraye 2 palabras, por favor, rogar y poco. Subraye esas 2 palabras. ¿Por qué le dije que subraye la palabra rogar? Porque si dice rogar, ¿qué quiere decir? ¿A la primera atendió Pedro? ¿Verdad que no? Ahora, ¿qué tanto le estaba pidiendo? No era mucho, porque está la palabra poco. Dice la palabra de Dios que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué le estaba diciendo? Dice, le rogó que apartase, que separase su barca de la tierra un poco nada más. La obediencia, hermanos, empieza no con cosas grandes, la obediencia empieza con cosas pequeñas. En casa tenemos que aprender a obedecer todos. La Biblia dice someteos los unos a los otros. Se hace mucho hincapié donde dice la mujer sométase al marido, pero la Biblia también dice someteos los unos a los otros, los hijos, los padres. ¿Será que un padre se puede someter a un hijo? Sí, de parte de Dios, ¿cómo no se va a someter? ¿Cómo no se va a someter si hay un hijo sabio que está dando un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios? Se tiene que someter, porque se va a estar sometiendo a Dios, que es la autoridad máxima. Por eso, hermano, la Biblia dice muy claro, someteos los unos a los otros. Tenemos que empezar a someternos. Es algo tan pequeño, hermano, pero sabe que es algo tan difícil que no lo hacemos. Y así como Jesús le rogó a Pedro. ¿Sabían ustedes que Pablo dice, les ruego, hermanos? Les ruego. Hay cosas que en las cuales el Espíritu Santo impulsó a los escritores de la Biblia que nos ruega. ¿Por qué? Por bien nuestro. Les recuerdo, no es imposición. Dios expone, y el que aprende a oír, aprende a obedecer. Si no oímos, yo me imagino a Pedro, ni siquiera le tomaba en cuenta, dice que estaba lavando sus redes. Y le volvió a decir, porque rogar significa una y otra. Ándale, por favor, como cuando le pides algo, un favor a alguien, échame la mano, por favor. Y no te hace caso a la primera. Por favor. ¿Le está qué? Rogando. Y dice, y era un poquito tu barca. Muévelo un poco. Ahora, el que es obediente en lo poco, Dios lo va a llevar a lo mucho. Pedro fue a lo mucho, pero empezó con poco. Si ustedes siguen leyendo la historia, cuando después le dijo, boga mar adentro, ya vino la obediencia más grande. Ya no se movió un poquito, ahora se movió más. Boga mar adentro. Y se fue más adentro.
Ahora, ya estando ahí, dice en el versículo, a ver, en el versículo 4 dice boga mar adentro. Pero el versículo 5, quiero que veas, dice, Simón le dijo, maestro, toda la noche. Perdón, la orden es, en el 4 dice, echad vuestras redes para pescar. Y miren lo que dice Pedro, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y aquí viene la obediencia. ¿Cómo fue de manera progresiva la obediencia? Le destapó los oídos el Señor Jesús a Pedro, porque recuerden que la obediencia empieza con aprender, oír. Les destapó los oídos y dice, bueno, toda la noche hemos estado trabajando, mas a tu palabra. Ahí él ya empezó a ver la orden de Jesús, lo que él manda es para obedecerlo, porque ahí está la bendición. Dice, mas a tu palabra le echaré. Y habiéndolo hecho, encerraron, ¿qué cosa? Gran cantidad. Pero toda obediencia empieza con lo pequeño, y lo pequeño te va a llevar a lo grande, porque así lo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 29, 23. Mateo 29, 23. Jesucristo habla y dice, bien siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay que ser fiel en lo poco. Nuestros hogares van a ser bendecidos si nosotros aprendemos a oír para obedecer a Dios. Pedro aprendió a oír en ese ruego de Jesús. En ese estarle hablando a Pedro, aprendió a oír, se destaparon sus oídos. Por eso después, cuando le dijo, boga mar adentro, ya se metieron más mar adentro. Ya fue la obediencia más grande. Pero cuando ya están ahí en el mar, ahora le dice, echad vuestras redes. Y él dice, toda la noche hemos estado tratando de pescar, no hemos pescado nada, pero a tu palabra. Aprendió a obedecer. Hermanos, este es un ejercicio, pero todo empieza con cosas pequeñas. Una actitud sabia empieza con oír la palabra de Dios, y si aprendes a oír, vas a poner a aprender en práctica la palabra de Dios. Amén. Ahora, como esto habla de la familia, del hogar, ya vimos este principio de la obediencia, vimos el caso de Saúl, vimos este caso de Pedro. Ahora yo quiero hablar de un poquito del hogar, de los matrimonios. Sé que para algunos a lo mejor no aplica, pero para otros sí. Quiero que vean el libro de Hebreos, por favor, porque estamos hablando de actitudes sabias en el hogar. Quiero que aprenda a oír esto. Todo lo anterior fue para tocarle esto y a lo mejor es la conclusión. Pero yo quiero decirles, es sumamente importante esto para los matrimonios. Hebreos 13:4 dice así. Escuchen lo que dice. ¿Ya lo tienen? Hebreos 13:4 dice, honroso sea. Es una orden, honroso sea el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla. Esa es una orden. Honroso sea en todos el matrimonio. En todos, no dice en algunos. En todos los que hemos creído en Cristo. Esta es una orden. Hay que oír lo que Dios dice. Y el hecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque dice, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Una actitud sabia en el hogar es que aprendamos a oír. Ya les enseñé todo sobre la bendición que hay en el oír. Pero ahora quiero que vean esto en el matrimonio, en el hogar. ¿Qué tan importante es que aprendamos a oír? Que Dios quiere un matrimonio honroso y un lecho sin... ¿Sabe qué cosa quiere decir sin mancilla? Sin contaminación, sin afectaciones fuera del orden de Dios. Dentro del plan de Dios
el matrimonio es algo santo. Mancillarlo quiere decir aceptar, por ejemplo, esas filosofías humanas que se han infiltrado, que ahora no hay ningún problema. Me sorprendió conocer a unas personas donde dice, vivimos juntos, pero tenemos nuestros novios. ¿Cómo va a ser eso? Si somos un matrimonio, pero tenemos novios. ¿Eso qué cosa es? Un lecho con mancilla. ¿Por qué se da eso? No hay actitudes sabias, no hemos aprendido lo que es el matrimonio. Y hemos permitido que el mundo contamine. Ahora, eso a lo mejor para la gente del mundo está bien, pero lo increíble es que lo veo dentro del cristianismo, ¿no? Ahora, no estoy hablando de personas cristianas que se están incorporando a la iglesia, porque muchos venimos así del mundo, eso es entendible. Pero lo increíble de esto son hijos que han crecido con doctrina cristiana y han aceptado ese tipo de filosofías. Es que tenemos que ser, ¿cómo dicen? Esa filosofía de incluyentes. Ya es eso del matrimonio, como dice Dios, eso es anticuado. No, mi hermano. La Biblia habla de que el hecho tiene que ser como sin mancilla. Ahora, para que eso sea, quiero que escuchen, al menos los que son matrimonio y los que nos escuchan por a través de las redes, quiero que oigan esto, porque en 1 Corintios, para que el matrimonio sea sin mancilla, hay una orden que tenemos que cumplir. Y aprenda a oír esto, lo que Dios dice, por favor. 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 1 en adelante. Mire, si usted no quiere mancillar su matrimonio, un matrimonio, bueno, lo primero que dice aquí el apóstol Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre, ¿qué cosa dice? No tocar mujer. Pero, ¿quién se queda así? Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y su propio, cada uno tenga ¿qué? Propia mujer. No dice tengas el marido o la mujer del otro, no, dice tenga su propio. ¿Sí o no? ¿Por qué dar lugar a otras filosofías? Y lo que me dijeron esas personas es que eso del matrimonio, así como ustedes lo trazan, eso está del siglo pasado, todavía se toleraba eso, pero en el siglo XXI ya, eso no. Digo, qué fácil es aceptar filosofías huecas, sutilezas de engaño, dice el apóstol Pablo. Qué fácil es aceptar eso. Pero el versículo 2, quiero que la dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y aquí viene el mandato. Y el marido cumpla, ¿sabe qué? El hecho sin mancilla empieza cuando nosotros atendemos la orden que hay de parte de Dios. El marido cumpla con la mujer su deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Una decisión sabia en el hogar es aprende a oír cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio. Y no solamente aprendas lo que dice acerca del matrimonio, sino que lo hagas, porque dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer conforme a lo que te intimo hoy, vendrán sobre ti esas bendiciones. Oigamos lo que Dios dice con respecto al matrimonio. No permitamos añadirle, no permitamos que se infiltren filosofías de hombres, porque entonces dañamos el matrimonio, dañamos el principio que Dios ha establecido. Aquí dice, cumpla el hombre, el marido, cumpla con su deber conyugal. Ahora,
No solamente el marido, porque dice también la mujer, dice la mujer también debe de cumplir con el marido. Y dice, aquí explica, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Investigando un poco en el internet, me sorprendí porque las leyes hoy amparan a que un hombre o una mujer, no solamente la mujer, sino un hombre o una mujer, si quiere vivir casado pero no quiere cumplir con su deber conyugal, puede ampararse. Estaba yo viendo que puede amparar, la ley lo protege. Y decía, ¿cómo va a ser eso? Sí, pues no en todos los países, pero hay en algunos países que sí, así. Aunque se dicta, se leen los derechos, las responsabilidades y todo eso, pero dice que si la persona no está dispuesto a cumplir con ese mandato de Dios de cumplir con su deber conyugal, las leyes terrenales lo protegen. Entonces, es ahí donde viene el hecho con así. Entonces, no demos lugar a eso. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y agrega aquí, no os neguéis. ¿Quieren una decisión sabia en su hogar? Porque a veces, como les decía yo, hermanos, en las reuniones, en los temas, un matrimonio, ¡ay, qué lindo! Mira, qué bonito. Hasta llegamos tomados de la mano. Nos sentamos juntitos, cantamos, alabamos a Dios, nos salen alitas y bien. Pero en casa, ¿cómo estamos en casa como matrimonio? La obediencia trae la bendición. Pero no la obediencia en el templo, la obediencia en casa. Por eso esta serie se llama Actitudes Sabias. Dígame si no es una actitud sabia el no rehusar mi cuerpo, porque no me pertenece. De acuerdo a Dios, mi cuerpo no me pertenece, sino le pertenece a mi esposa. El cuerpo de mi esposa no le pertenece a ella, sino le pertenece a mí. Ahora, eso no es para enseñorearlo, no. Tiene que haber amor. Porque no es tampoco una tortura, es un disfrute. El matrimonio es un disfrute. Yo les digo, si volviera a nacer y volviera a tener la oportunidad de poder casarme, yo no diría que no me toque Chela, que no me vaya a tocar. No, yo le diría, otra vez me quiero casar con esa mujer. ¿De verdad? A lo mejor dicen, es que usted es masoquista. No, no, de verdad he vivido tan hermoso la vida que me quiero casar otra vez cuando llegue a los 50 años. Mi aniversario de bodas de oro, ya voy por allá cerca, ya estoy a los 37, me parece, 37 años. 35. 34, no. 35, ¿ah? 35 por ahí. Bueno, por ahí voy. Entonces, todavía me quedan 15 años. Me quedan 15 años. Bueno, yo aquí dice que si no queremos eso, bueno sería no casarnos. Pero luego dice que cada uno tenga su propio marido. Y luego dice, no tengo autoridad sobre mi propio cuerpo. Para acabar dice, no os neguéis. A ver, escuchen bien esto. Nosotros tenemos que entender dos cosas muy importantes para que la bendición de Dios repose en nuestro hogar. Primero, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de nuestro cónyuge. ¿Está ahí o no está? A negarnos a nosotros mismos, porque dice, tú no tienes potestad sobre tu propio cuerpo. ¿Qué es eso? A negarte, a negarse a uno mismo. Si nosotros aprendemos a negarnos a nosotros mismos para agradar a Dios y a negarnos a nosotros mismos para agradar a nuestro cónyuge, les quiero decir, estaremos procurando un lecho sin
mancilla y un matrimonio honroso. Cumplamos. Versículo 3, por favor, de 1 Corintios 7:3. Cumplamos. Esto es lo que quiero que veamos. La orden de Dios en este tiempo en el matrimonio es: cumplamos con el deber conyugal. Cumplamos. Nadie puede decir, pero es que en este tiempo ya no se impone. Dios dice muy claramente: cumplamos con nuestro deber conyugal. ¿Es un mandato de Dios? A lo mejor ustedes leyendo dice Pablo llega a decir esto, dice en el versículo 6: esto no es por mandato de Dios, es por concepción mía. Pero al finalizar ese capítulo dice: bueno, ¿es que acaso yo no tengo el Espíritu Santo? O sea, ¿quién lo estaba inspirando para dar estas órdenes? El Espíritu Santo. Entonces, no es una opción si queremos hacerlo, es una orden de Dios. Y espero que así como Dios mandó a Adán y a Eva, le mandó a Adán: no comas del árbol que está en medio del huerto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que nosotros nos rehusemos a cumplir con nuestro deber conyugal, ciertamente estaremos trayendo oportunidad para que el enemigo pueda mancillar nuestro matrimonio. Aprendamos a oír qué es lo que Dios quiere y tomemos esa actitud sabia. Aprendamos a oír para obedecer a Dios. Y cuando usted obedezca en su hogar, eso va a ser una actitud sabia en su casa, en su familia. Porque ya les he dicho, actitudes sabias en el templo hay muchas, pero en casa, ¿cuáles son nuestras actitudes? Pido a Dios para que se incrementen cada día actitudes sabias en nuestra casa. Amén. Póngase de pie y oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta tarde, este mediodía, por este tiempo de estar escudriñando tu palabra. Gracias por la disposición de cada uno de mis hermanos. Creo que esta actitud de obediencia nos hace falta en casas. Que aprendamos a oír tu palabra. ¿Cuáles son nuestras obligaciones en casa? Como cónyuges, como familia, como matrimonio. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Que no rehusemos, Señor, hacer tus mandamientos. Que no le añadamos nuestros conceptos o el concepto del mundo o las mentiras del enemigo, sino que atendamos a tus consejos, a tus mandamientos, que los pongamos por obra para que glorifiquemos tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo y yo te doy la gloria, porque sé que, Señor, se hará tu voluntad en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Gracias. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero pedirles que